Te imaginas ser echada de tu propia casa, humillada frente a todo el pueblo, arrastrando una vieja carretilla oxidada llena de barro y piedras, sin saber que justo ahí oculto entre la suciedad que todos desprecian, se esconde la fortuna más grande que jamás soñaste. Esta historia de dos gemelas huérfanas y una madrastra sin corazón te demostrará algo que el mundo moderno ha olvidado. La justicia divina tarda, pero cuando llega con una fuerza devastadora. Pero antes de descubrir este secreto que cambió todo, te pido un pequeño favor que no te cuesta nada. Dale like a este video, suscríbete al canal y escribe aquí abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encantará saludarte. Y cuando termines la historia, no olvides decirnos qué te pareció. Tu opinión nos importa muchísimo. Que tu vida se llene de abundancia y bendiciones si te suscribes ahora mismo apretando el botón de abajo que dice suscribirse. Es completamente gratis. Además, junto al botón de suscribirse, también puedes hacerte miembro oficial del canal en el botón unirse. Así tendrás acceso a historias especiales exclusivas con detalles mucho más intensos que no publicamos normalmente. De esta forma nos ayudas a seguir trayendo estos relatos conmovedores y a mantener a mi familia. Una manera rápida y gratuita de ayudarnos también es deslizar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón colorido que dice IPAR, y luego presionar de nuevo en IPAR. Esto hará que la emotiva historia de hoy llegue a más corazones y personas bendecidas como tú. Ahora sí, busca un pañuelo, prepárate para la emoción y vamos a comenzar. La casa de ladrillos rojos se alzaba orgullosa al final del camino. Sus paredes sólidas y sus ventanas grandes dejaban entrar el sol de la mañana como una caricia dorada. Para muchos en el pueblo era simplemente una construcción más, una casa bonita y bien hecha. Pero para Mía y Sofía, dos gemelas idénticas de apenas 8 años, esa casa no era solo cemento y varillas. Era el amor de su padre José, hecho materia. Ellas recordaban con esa memoria nítida y dolorosa que solo tienen los niños. Cómo su papá llegaba todas las tardes con las manos raspadas, la ropa cubierta de polvo y una sonrisa que iluminaba incluso los días más nublados. José era un hombre bueno, un hombre de campo. Rudo por fuera, con la piel curtida por el sol implacable y las manos endurecidas por el trabajo pesado en las minas y los ríos, buscando fortuna como garimpeiro. Pero por dentro, José tenía un corazón blando, un corazón que latía única y exclusivamente por sus dos princesas, como él las llamaba. Cuando la madre de las niñas falleció apenas 1 año después de que ellas nacieran, José se convirtió en padre y madre a la vez. Aprendió a peinar cabellos rebeldes sin dar tirones. Aprendió a cocinar sopas que consolaran el frío. Y juró sobre la tumba de su esposa que a sus hijas nunca les faltaría un techo seguro. Esta casa es para ustedes, mis niñas, les decía José mientras colocaba con paciencia infinita los últimos ladrillos del muro frontal. Yo tal vez no esté aquí para siempre. El trabajo en el río es peligroso. El monte no perdona. Pero estas paredes las cuidarán por mí. Mía y Sofía, con sus ojos grandes y llenos de inocencia, asentían sin entender realmente la gravedad de esas palabras. Para ellas su papá era invencible. Era como un roble gigante que ninguna tormenta podría derribar. Se sentían seguras escuchando sus ronquidos por la noche, sabiendo que él estaba en la habitación de al lado. Pero la vida, en su caprichosa y a veces cruel naturaleza, tenía otros planes. El cambio llegó a la casa no como un viento fuerte, sino como una brisa suave y engañosa, llamada Elena. Hacía 2 años que José, sintiéndose solo y abrumado por la crianza de 2 niñas, y el trabajo duro, había conocido a esta mujer. Era una mujer de unos 40 años con una sonrisa ensayada y palabras dulces que sonaban a miel, pero que dejaban un regusto amargo si uno prestaba suficiente atención. Elena se ganó la confianza de José no con amor, sino con atenciones calculadas. Le lavaba la ropa, le servía la comida caliente y le decía lo que un hombre cansado quería escuchar: que necesitaba ayuda, que necesitaba una mujer en la casa. José, cegado por la necesidad de darles una figura materna a sus hijas, se casó con ella.
Las niñas en su inmensa nobleza intentaron quererla. La llamaban tía Elena al principio, y luego por insistencia de su padre intentaron llamarla mamá. Pero la palabra se les atoraba en la garganta, como un pedazo de pan seco. Había algo en la mirada de Elena cuando José no estaba mirando. Una frialdad, un brillo metálico en sus ojos oscuros que asustaba a Mía y hacía que Sofía se escondiera detrás de las cortinas. Y aquí hay una lección importante que muchos ignoran. Las personas que sonríen demasiado cuando las observas, a veces son las más peligrosas cuando nadie las ve. Elena no odiaba a las niñas abiertamente, simplemente las veía como muebles molestos, como pequeños obstáculos ruidosos que consumían comida y dinero. Dinero que ella prefería gastar en vestidos nuevos y perfumes baratos. Sin embargo, el frágil equilibrio de esa familia se rompió de la manera más trágica posible. José había salido hacía 3 semanas rumbo al río, en una zona remota donde se rumoreaba que había un nuevo yacimiento de oro. «Esta es la buena, hijas», les dijo antes de subir a su vieja motocicleta cargando sus herramientas en una carretilla atada precariamente atrás. «Siento que esta vez el río me va a regalar algo grande. Cuando vuelva terminaremos el piso de arriba y les compraré esas bicicletas que tanto quieren». Esa fue la última vez que vieron su sonrisa. Slow. La noticia llegó un martes por la tarde, gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara la injusticia que estaba por ocurrir. No fue José quien llegó en la moto, sino un compañero de trabajo con el rostro pálido y el sombrero en la mano. José había tenido un accidente, un resbalón fatal, una caída en la orilla pedregosa del río, o quizás el cansancio extremo. Los detalles eran borrosos, pero el resultado era definitivo. El corazón grande y bondadoso de José había dejado de latir. Había logrado regresar hasta el pueblo con sus últimas fuerzas, pero falleció antes de poder decir una sola palabra, antes de poder abrazar a sus hijas una última vez. El funeral fue un evento borroso para Mía y Sofía. Las dos estaban sentadas en primera fila con vestidos negros que les quedaban un poco grandes, agarradas de la mano tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Sentían un frío que no venía del aire acondicionado de la funeraria, sino de sus propios huesos. Un frío de orfandad, de desamparo absoluto. No lloraban a gritos. Su dolor era silencioso. Una presión inmensa en el pecho que les impedía respirar con normalidad. Veían a la gente pasar murmurando pésames vacíos, tocándoles la cabeza con lástima. Y allí estaba Elena, la viuda. Lloraba, sí, pero sus lágrimas parecían escénicas, dramáticas. Se desmayó 2 veces frente al ataúd gritando el nombre de José, con una teatralidad que incomodaba a los vecinos más observadores. «Ay, mi José, me has dejado sola. ¿Qué va a hacer de mí?», gritaba. Pero ni una sola vez en medio de su espectáculo miró a las niñas. Ni una sola vez las abrazó para consolarlas. Su dolor era egoísta, centrado en su propia pérdida, en su propio futuro incierto. Fíjate en esto, porque es algo que verás muchas veces en la vida. Las personas que hacen más ruido con su sufrimiento, a veces son las que menos sienten de verdad. Lo peor vino después del entierro. Apenas se cerró la puerta de la casa dejando fuera a los vecinos y a los curiosos. La máscara de Elena cayó al suelo con un estruendo sordo. La casa se sentía enorme y vacía sin la risa de José. Mía y Sofía se refugiaron en su habitación sentadas en la cama que compartían abrazadas a las almohadas que aún olían un poco a su papá. Tenían hambre. No habían comido nada en todo el día más que un pedazo de pan que una vecina les dio. Pero no se atrevían a ir a la cocina. El ambiente en la casa había cambiado. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad negativa que erizaba la piel. Elena estaba en la sala. Las niñas podían escucharla hablar por teléfono. Su voz ya no era de llanto, era dura, rápida, calculadora. Sí se murió. Sí, por fin. No dejó testamento. Claro que no. Ese hombre no pensaba en papeles. La casa es mía. Por ley soy la esposa. Sí son grandes, pero son de ladrillo. Vale mucho dinero.
No, las mocosas están aquí. Ya veré qué hago. No puedo mantener parásitos. Parásitos. Al escuchar esa palabra, Mía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Apretó la mano de Sofía. «Nos va a correr, Mía», susurró Sofía con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Mía, tratando de ser la hermana mayor y fuerte, aunque solo lo fuera por 5 minutos, le acarició el cabello. «No, Sofía. Papá hizo esta casa para nosotras. Elena no puede sacarnos. Ella está triste nada más». Pero Mía estaba equivocada. La tristeza no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en el corazón de aquella mujer. Era pura y simple codicia. Elena llevaba 2 años esperando tener el control total de los bienes de José. Odiaba el barro que él traía en las botas, odiaba sus manos ásperas y, sobre todo, odiaba tener que fingir amor maternal por 2 niñas que no eran suyas. Ahora que José no estaba, ya no había necesidad de fingir. A la mañana siguiente, la realidad golpeó a las gemelas con la fuerza de un huracán. Se levantaron temprano, impulsadas por la costumbre y por el hambre que les rugía en el estómago. Caminaron de puntillas hacia la cocina, esperando encontrar quizás un poco de leche o restos de la cena. Pero la cocina estaba impoluta, fría. No había aroma a café. No había sartenes en el fuego. Elena estaba sentada a la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había ocupado José. Estaba tomando una taza de té, revisando unos documentos con una calculadora al lado. Al ver entrar a las niñas, no sonrió. Dejó la taza sobre el plato con un golpe seco que resonó en el silencio de la habitación, como un disparo. «¿Qué hacen aquí paradas?», preguntó Elena con una voz que cortaba como el vidrio. «Tenemos hambre, tía Elena», dijo Sofía con la voz apenas un hilo bajando la cabeza. Elena soltó una risa seca sin humor. «Tía Elena, mamá Elena, ya no sé ni qué soy para ustedes. Escúchenme bien porque no lo voy a repetir. Las cosas han cambiado. Su padre ya no está para traer dinero a casa. Se acabó la comida gratis. Se acabaron los mimos». Mía dio un paso adelante sintiendo que sus piernas temblaban, pero impulsada por la injusticia. «Pero mi papá dejó dinero guardado. Él siempre decía que tenía ahorros para la comida». Elena se levantó de la silla bruscamente, haciendo que la silla rechinara contra el piso de cerámica. Se acercó a las niñas, que retrocedieron instintivamente hasta chocar contra la pared. La mujer se agachó para estar a la altura de sus rostros, y las gemelas pudieron oler su perfume fuerte y ver la dureza implacable en sus ojos. «Tu padre se gastó todo», mintió Elena gritando. «Todo se fue en esa estúpida búsqueda de oro que nunca sirvió para nada. Solo dejó deudas. Y esta casa, mis niñas, ahora es mía. Es mi compensación por haberlo aguantado estos años. Yo soy la viuda. Yo soy la dueña. Ustedes no son nada aquí. No tienen madre. Y ahora tampoco tienen padre». El corazón de Mía latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sentía una mezcla de terror y de incredulidad. ¿Cómo podía alguien cambiar tanto de un día para otro? ¿Cómo podía esa mujer que antes les peinaba el cabello aunque fuera con tirones mirarlas ahora con tanto asco? «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Mía tragándose el nudo de llanto que tenía en la garganta. Elena se enderezó y volvió a su silla como si las niñas ya no le importaran. «No lo sé. Eso no es mi problema. Yo no soy niñera ni beneficencia pública. Tendrán que irse. Busquen a su abuelo, ese viejo inútil que vive en el cerro. Tal vez él quiera cargar con ustedes. Pero el abuelo vive muy lejos», exclamó Sofía llorando abiertamente. «Y no tiene casa. Vive en una choza. Papá dijo que esta era nuestra casa». Al escuchar eso, la furia de Elena estalló. Golpeó la mesa con la palma abierta. «¡Basta! No quiero oír ni una palabra más. Esta casa es mía. Los papeles lo dirán muy pronto. Ustedes son una carga que no pienso llevar. Tienen hasta el mediodía para recoger sus trapos y largarse de mi vista».
Las niñas salieron corriendo de la cocina, refugiándose nuevamente en su habitación. Se abrazaron llorando, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La casa, que alguna vez fue un refugio lleno de amor y promesas, se había transformado en un lugar hostil, frío y peligroso. Cada rincón que antes les recordaba a su papá, ahora parecía estar contaminado por la presencia venenosa de la madrastra. Pasaron las horas encerradas temblando de miedo, escuchando cómo Elena movía muebles en la sala, tarareando una canción alegre, como si estuviera celebrando su victoria. Era una crueldad inimaginable. ¿Cómo se puede celebrar cuando dos niñas acaban de perder a su padre? Pero la avaricia es una enfermedad que pudre el alma y ciega el entendimiento. Cuando el reloj de la sala marcó las 12, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Elena estaba allí sosteniendo 2 bolsas negras de basura, grandes. «Se acabó el tiempo», gritó. «A empacar. Todo lo que no quepa en estas bolsas se queda y lo quemo. ¡Rápido!». Las gemelas, aterrorizadas por la violencia en su voz, empezaron a meter sus pocas ropas en las bolsas. Sus pequeños juguetes, sus vestidos favoritos, los cuadernos de la escuela. Todo iba al plástico negro. Elena las vigilaba desde el marco de la puerta, cruzada de brazos, con una mueca de impaciencia. «Esa foto no», dijo Elena, señalando un retrato de José que Mía intentaba guardar. «El marco es de plata, eso se queda». «Pero es mi papá», suplicó Mía, aferrándose al retrato contra su pecho. Elena le arrancó el retrato de las manos con un tirón violento, haciendo que Mía casi cayera al suelo. Sacó la foto del marco, arrugó la imagen de papel y se la tiró a la cara a la niña, quedándose con el marco vacío. «Toma tu papel. El marco vale dinero. Ahora, fuera». «Slow». Mía recogió la foto arrugada de su padre con manos temblorosas y la alisó con delicadeza, como si pudiera curar al hombre de la foto con sus dedos. La guardó en su bolsillo, cerca de su corazón. Empujadas por los gritos y los insultos, las niñas salieron de la habitación arrastrando las bolsas negras, que eran casi tan grandes como ellas. Cruzaron la sala. Vieron los muebles que su papá había comprado con tanto esfuerzo. Vieron las cortinas que su mamá había cosido antes de morir. Todo se quedaba atrás. Todo les era arrebatado. Al salir al patio trasero, el sol del mediodía pegaba fuerte, quemando la piel. Elena la siguió hasta afuera, asegurándose de que no se llevaran nada de valor. Fue entonces cuando la mirada de Elena cayó sobre algo en el fondo del patio, cerca del cobertizo de herramientas. Era un objeto viejo, sucio y aparentemente inservible, que había llegado con las cosas de José el día de su muerte, traído por sus compañeros de trabajo. Una carretilla, pero no era una carretilla cualquiera. Era el viejo carretillo de metal que José usaba en la mina. Estaba en un estado lamentable. Una costra gruesa de barro seco, piedras y lodo endurecido cubría todo el interior, llenándola casi hasta el borde. Parecía un bloque sólido de tierra sucia. El metal estaba oxidado en los bordes y la rueda de caucho estaba desgastada. Elena miró el objeto con profundo asco. Para ella, esa carretilla representaba todo lo que odiaba de José: la suciedad del trabajo manual, la falta de refinamiento. «Miren eso», dijo Elena, señalando la carretilla con un dedo acusador. «Esa porquería llegó con las cosas de su padre. Ahí está su gran herencia, un montón de barro y metal viejo». Las niñas miraron la carretilla. Recordaban haber visto a su papá empujarla sonriendo fuerte. Para ellas no era basura, era parte de él. Una idea retorcida cruzó la mente de Elena. Quería humillarlas una última vez. Quería asegurarse de que entendieran que no valían nada, que eran tan sucias y despreciables como ese objeto. «¿Saben qué?», dijo Elena con una sonrisa maliciosa. «Llévensela. Es suya. Es la única herencia que ese hombre les dejó. Él amaba más esa tierra sucia que a su propia familia. Así que llévense su preciosa tierra. No quiero ver esa cochinada en mi patio limpio». «¿La carretilla?»,
Preguntó Sofía confundida. Pesaba mucho, y ellas eran pequeñas. Sí, la carretilla, gritó Elena. Carguen sus bolsas de basura ahí y lárguense. Y no vuelvan nunca más, porque si veo sus caras por aquí, llamaré a la policía y diré que son unas ladronas. Mía y Sofía, con el miedo paralizándoles los músculos, obedecieron. Con gran esfuerzo levantaron sus bolsas de ropa y las pusieron encima del barro seco y duro que llenaba la carretilla. Luego Mía tomó los mangos de madera, que estaban ásperos y astillados. Intentó levantarla, pero era increíblemente pesada. El barro seco pesaba como plomo. ¡Pujen!, gritó Elena desde el porche riéndose. Así aprenderán lo que es la vida de verdad. Sofía se puso al lado de su hermana agarrando uno de los mangos, entre las dos con las caras rojas por el esfuerzo y las lágrimas corriendo por sus mejillas mezclándose con el sudor. Lograron levantar la pesada carga. La rueda chilló al girar, un sonido agudo y triste que parecía el lamento de la misma carretilla. Paso a paso empujaron el pesado vehículo hacia el portón. Sus brazos delgados dolían, sus piernas flaqueaban. Cada metro era una tortura física, pero el dolor en sus corazones era 1000 veces peor. Estaban siendo expulsadas de su propio hogar, desechadas como basura, obligadas a cargar con los restos sucios del trabajo de su padre. Al llegar a la calle de tierra, Elena les gritó una última vez: «Vayan con su abuelo y díganle que él las mantenga, y llévense esa mugre lejos de mi casa de una vez por todas». El portón de metal se cerró tras ellas con un golpe definitivo. Clang. Ese sonido marcó el fin de su infancia feliz. Ahí estaban, 2 niñas de 8 años solas en el mundo bajo el sol abrasador, empujando una carretilla vieja, llena de lodo seco y bolsas de basura, caminando hacia un destino incierto. La gente del pueblo las miraba pasar desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con indiferencia. Pero nadie salió a ayudarlas. Nadie se enfrentó a la viuda en la casa de ladrillo. Y esto es algo que debes recordar. En los momentos más difíciles de tu vida, es cuando realmente descubres quién está de tu lado. El silencio de los demás a veces duele tanto como la traición misma. Mía miró a Sofía. Veía el terror en los ojos de su hermana. Sabía que no podía derrumbarse. «Vamos, Sofía», dijo Mía tragándose sus propias lágrimas. «Vamos donde el abuelo don Chucho. Papá nos está mirando desde el cielo. Él nos va a ayudar a empujar». Lo que ni Elena, ni los vecinos, ni siquiera las propias niñas sabían, es que esa carretilla sucia y vieja, esa basura que Elena había despreciado con tanta soberbia, contenía un secreto pesado, oculto bajo capas de lodo y olvido. Un secreto que tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre, si lograban sobrevivir al camino. Elena creyó que las estaba enviando a la miseria con una carga de tierra inútil, pero el destino es irónico, y a veces la verdadera riqueza se esconde, precisamente donde la gente soberbia se niega a ensuciarse las manos para buscar. El sol del mediodía en aquel pueblo rural no perdonaba. Era un sol blanco hirviente que hacía vibrar el aire sobre el asfalto y levantaba columnas de polvo en los caminos de tierra. Mía y Sofía apenas habían recorrido 500 metros desde la casa de ladrillo que alguna vez fue su hogar, y ya sentían que sus pulmones iban a estallar. La carretilla, esa herencia despreciable que la madrastra les había lanzado como una burla, pesaba como si llevaran el mundo entero dentro de ella. Y es que no era una carga normal. Aquel bloque de barro seco mezclado con piedras de río y la arcilla más densa de la montaña se había solidificado dentro del recipiente metálico como si fuera concreto. A eso súmale las 2 bolsas negras con la ropa y los pocos recuerdos que lograron salvar. Para 2 niñas de 8 años malnutridas y con el alma rota, mover aquello era una tarea titánica, casi imposible. Sophie empuja fuerte. Jadeaba Mía con las manos aferradas a los mangos de madera astillada. Sentía cómo la madera rugosa le lastimaba las palmas, abriendo pequeñas ampollas en su piel tierna. 1, 2, 3, empuja.
Sofía, que caminaba al lado de la rueda, intentando ayudar a que no se atorara en las piedras del camino, sollozaba sin consuelo. «Me duele, Mía. Me duelen los pies, tengo sed». Lloraba la pequeña con el rostro sucio de polvo y lágrimas. ¿Por qué pesa tanto la carretilla de papá? ¿Por qué está llena de tierra mía? Se detuvo un momento, dejando caer las patas de la carretilla sobre el suelo polvoriento con un ruido sordo. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No sé, Sophie», respondió mirando con rabia y confusión aquel objeto. «Elena dijo que a papá le gustaba más esta tierra que nosotras. Dijo que esta era nuestra herencia». «¿Papá nos dejó tierra sucia?», preguntó Sofía con una inocencia que partía el alma. «Papá nos quería», afirmó Mía, aunque en el fondo la duda sembrada por la madrastra empezaba a echar raíces en su corazón herido. Tal vez no tuvo tiempo de limpiarla, o tal vez solo quería que tuviéramos algo suyo. Aunque fuera esto, la jornada continuó. El pueblo se extendía a lo largo de una carretera principal antes de desviarse hacia los cerros donde vivía la gente más humilde, los olvidados. Entre ellos, el abuelo don Chucho. Para llegar allá, las niñas tenían que atravesar el centro del pueblo, y ese fue su segundo castigo, la vergüenza pública. Pasaron frente a la plaza donde algunas mujeres compraban verduras y hombres mayores jugaban dominó bajo la sombra de los árboles. El chirrido agudo de la rueda oxidada de la carretilla. «Dieg, Dieg, Dieg», llamaba la atención de todos. Las miradas se volvían hacia ellas. «¿Esas no son las hijas del difunto José?», susurró una señora con una bolsa de mercado señalándolas sin disimulo. «Sí, pobrecitas. Mira cómo van, parecen mendigas. Dicen que la viuda las echó. Esa mujer es una fiera. ¿Y qué llevan ahí? Basura. ¡Qué vergüenza, Dios mío!». Las palabras llegaban a los oídos de Mía como latigazos. Sentía el calor de la humillación subiendo por su cuello, enrojeciendo sus orejas. Quería gritarles que no eran mendigas, que esa era su casa, que su papá había muerto trabajando para ellas. Pero la garganta se le cerró. Agachó la cabeza ordenando a su hermana en voz baja: «No mires a nadie, Sophie. Sigue caminando. No llores delante de ellos». Nadie se acercó. Nadie les ofreció un vaso de agua. En los pueblos a veces el miedo a meterse en problemas ajenos es más fuerte que la compasión. O quizás todos sabían del carácter vengativo de Elena y preferían no buscarse una enemiga. La soledad de las gemelas era absoluta, en medio de la multitud. Dejaron atrás el asfalto y entraron en el camino de terracería que subía hacia el monte. Aquí las casas eran más dispersas, hechas de madera y láminas de zinc. El camino se volvió empinado, lleno de baches y piedras sueltas. Empujar la carretilla cuesta arriba se convirtió en un calvario físico extremo. La rueda delantera chocaba contra las piedras y se desviaba violentamente, golpeando los bracitos de Sofía. En un momento crítico, la rueda se atoró en una zanja profunda hecha por la lluvia. «Espera, Sophie, ayuda a levantarla», gritó Mía. Las dos niñas jalaron, empujaron, forcejearon. El barro seco dentro de la carretilla la hacía pesar como un cadáver. Mía resbaló en la gravilla y cayó de rodillas, raspándose la piel hasta sangrar. «¡Ah!», gritó de dolor y frustración, golpeando el suelo con el puño. «No puedo. No podemos». Se quedaron sentadas en medio del camino desierto, rodeadas solo por el zumbido de las cigarras y el viento caliente que movía los arbustos secos. Estaban agotadas, sedientas y solas. Sofía se abrazó a su hermana y ambas lloraron. Un llanto desgarrador que liberaba todo el miedo acumulado desde la muerte de su padre. «Quiero a mi mamá, quiero a mi papá», repetía Sofía como un mantra doloroso. Slow. Fue entonces, en ese momento de rendición total, cuando Mía sintió una fuerza extraña. Miró la carretilla. Ahí estaba el objeto. Sucio, feo, pesado. Pero era de su papá. Sus manos habían tocado esos mangos.
Su sudor había caído sobre ese metal. Mía se puso de pie secándose las lágrimas con rabia. Se quitó la tierra de las rodillas ensangrentadas. «No nos vamos a quedar aquí a morir, Sophie», dijo con una voz que por primera vez sonaba adulta. «Elena quiere que nos rindamos. Quiere que nos quedemos tiradas como basura, pero no somos basura. Somos hijas de José, y José era fuerte, pero pesa mucho», lloró Sofía. «Entonces la empujaremos centímetro a centímetro, pero llegaremos donde el abuelo. Levántate». Esa determinación nacida del orgullo y del instinto de supervivencia las impulsó nuevamente. Tardaron 3 horas más en recorrer lo que un adulto habría hecho en 30 minutos. La tarde comenzó a caer tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos, anunciando una noche oscura en el monte. El miedo a la oscuridad a los animales del campo y a la soledad les dio el último empujón de energía. A lo lejos, casi mimetizada con la vegetación, vieron la pequeña columna de humo que salía de una chimenea improvisada. Era el jacal de Don Chucho. El lugar donde vivía el abuelo no se parecía en nada a la casa que acababan de perder. Era una estructura precaria levantada sobre un pedazo de tierra árida que nadie más quería. Las paredes eran una mezcla de tablas viejas de diferentes colores, pedazos de plástico y láminas oxidadas. El techo estaba reforzado con piedras para que el viento no se lo llevara. No había jardín con flores, solo un patio de tierra barrida donde unas cuantas gallinas flacas picoteaban buscando insectos. Sin embargo, para Mía y Sofía, aquella choza enclenque parecía el palacio más hermoso de la tierra en ese momento. Significaba refugio. Llegaron al cerco de alambre de púas arrastrando los pies, empujando la carretilla con sus últimas reservas de aliento. «Abuelo», gritó Mía con la voz ronca por la sed. «Abuelo Chucho». El silencio del monte se rompió. Un perro viejo ladró un par de veces sin convicción y salió de debajo de la casa moviendo la cola. Luego la puerta de madera que colgaba torcida de sus bisagras se abrió. Salió un hombre anciano encorvado por los años y la artritis. Llevaba una camisa remendada 1000 veces y unos pantalones amarrados con una cuerda. Don Chucho tenía el rostro surcado de arrugas profundas como mapas de una vida dura y una barba blanca y desaliñada. Pero sus ojos brillaban con una bondad infinita. Entrecerró los ojos para ver quién lo llamaba en la penumbra del crepúsculo. Al reconocer las siluetas pequeñas, soltó el bastón que llevaba y corrió hacia el portón con una agilidad que parecía imposible para su edad. «¡Mía, Sofía, mis niñas!», gritó abriendo el portón de alambre con manos temblorosas. Las niñas soltaron la carretilla y corrieron hacia él. Slow. El choque de los cuerpos fue puro sentimiento. El abuelo cayó de rodillas al suelo para recibirlas envolviéndolas en sus brazos delgados y huesudos. Olía a humo de leña, a tierra y a vejez, pero era el olor del amor incondicional. «Ay, mis muchachitas santas de mi vida, ¿qué hacen aquí solas? ¿Qué pasó?», preguntaba Chucho besando sus cabezas sucias de polvo, mezclando sus lágrimas con las de ellas. «Elena nos echó, abuelito», sollozó Sofía aferrándose al cuello del anciano como si fuera un salvavidas. «Nos quitó la casa. Dijo que éramos parásitos». Don Chucho sintió que la sangre le hervía. Un calor de indignación que le subió desde los pies hasta la cabeza. «Maldita sea esa mujer», rugió abrazándolas más fuerte. «Yo sabía que era mala, pero no pensé que tuviera el corazón de piedra. Dejar a 2 ángeles en la calle. Dios la va a castigar. Lo juro por la memoria de mi hija, su madre». Mía, que se había permitido derrumbarse por un segundo, en los brazos de su abuelo se separó un poco y señaló hacia el camino. «Nos dijo que trajéramos eso. Dijo que era nuestra herencia. La carretilla vieja de papá, llena de barro». El abuelo miró hacia donde señalaba la niña. Vio el bulto oscuro de la carretilla estacionada torcidamente en la entrada. Vio el barro seco que colmaba el recipiente. Sus ojos se llenaron de tristeza, no de codicia. «Pobre José», murmuró Chucho. «Trabajó tanto.
Se rompió el lomo buscando una vida mejor. Y miren cómo terminó. Esa mujer le quitó todo. Y a ustedes les da las sobras. La suciedad. Se puso de pie con dificultad ayudado por las niñas. No se preocupen por eso ahora. Déjenla ahí. Esa cosa pesa mucho y ustedes están temblando. Vengan, entren. No tengo mucho, hijas. Ya saben que el abuelo es pobre. Pero tengo frijoles calientes en la olla y tortillas que hice esta mañana. Mientras yo tenga techo, ustedes no dormirán al sereno. Las niñas asintieron sintiendo por primera vez en días que podían respirar. Sin embargo, había un problema. La entrada al patio era estrecha y empinada. Abuelo, tenemos que meter la ropa. Está en la carretilla encima del barro, dijo Mía. Sí. A ver, dijo el anciano. Se acercó a la carretilla e intentó levantarla por los mangos para meterla al patio y proteger las pocas pertenencias de sus nietas. Al hacer fuerza, don Chucho soltó un gruñido. ¡Caramba!, exclamó soltándola de golpe. ¿De qué está hecho este barro? Pesa como si llevaran un muerto ahí dentro. Está muy seco, abuelo. Es como piedra, explicó Sofía. Es el barro del río, dijo don Chucho mirando la costra grisácea con respeto. Es tierra pesada, tierra mineral. José siempre decía que el río pesaba más que la montaña. Bueno, déjenmela aquí en la esquina debajo de este árbol de mezquite. Aquí no estorba, y la lluvia no mojará sus bolsas si la sacamos ya. Entre los tres, arrastraron la pesada carretilla apenas unos metros dentro de la propiedad, dejándola estacionada junto a unas láminas viejas y herramientas oxidadas que el abuelo guardaba. Ahí quedó, olvidada en un rincón oscuro del patio. Un monumento al desprecio de la madrastra. Parecía un traste viejo más en el desguazadero del abuelo. Nadie, ni siquiera don Chucho, con toda su sabiduría de campo, se imaginaba que aquel barro que tanto pesaba no era solo tierra compacta. Entraron a la choza. Adentro la única luz venía de una vela y del fuego del fogón en el suelo. El piso era de tierra apisonada, pero estaba limpio. No había lujos. Las camas eran catres con cobijas de lana remendadas. Pero el calor humano que se sentía allí, valía más que todos los muebles de caoba de la casa de Elena. Esa noche comieron frijoles aguados en platos de peltre abollados. Sabían a gloria. El abuelo les contó historias de su madre cuando era pequeña para hacerlas reír un poco y que olvidaran el trauma del día. Ustedes son fuertes, les dijo Chucho mientras las arropaba en el único catre grande que tenía, cediéndole su lugar mientras él se acomodaba en el suelo sobre unos cartones. Tienen la sangre de su madre y la fuerza de su padre. Esa mujer Elena se quedó con los ladrillos, sí, pero se quedó sola con su maldad. Nosotros estamos juntos, y Dios proveerá. Mañana veremos qué hacemos. ¿Y la carretilla, abuelo?, preguntó Mía, antes de cerrar los ojos vencida por el sueño. La tiramos al barranco mañana. Elena dijo que era basura. El abuelo se quedó pensativo, mirando las vigas del techo, escuchando el canto de los grillos. Recordó a José, su yerno. Un buen hombre. No, hija. No es basura. Es la herramienta de trabajo de tu padre. Ese barro es su sudor. Aunque sea viejo y sucio, lo respetaremos. Tal vez sirva para cargar leña algún día. Ahora duerman. El silencio envolvió la choza. Afuera, bajo la luz de la luna llena, la vieja carretilla reposaba inmóvil. El barro seco brillaba levemente. No por el oro, pues estaba totalmente oculto, sino por el rocío de la noche. Esa noche durmieron en la pobreza más absoluta, sin saber que a solo 10 metros de distancia en el patio reposaba la solución a todos sus problemas, el boleto para recuperar su dignidad y hacer justicia. Pero el destino es sabio y sabe esperar el momento perfecto. Antes de descubrir el tesoro, Mía y Sofía tendrían que demostrar que incluso en la miseria tenían algo que Elena nunca tendría: ganas de salir adelante con trabajo honrado. Al día siguiente,
el hambre volvería a atacar, y esa necesidad las llevaría a tomar una decisión: limpiar. Limpiar para trabajar, y al limpiar, todo cambiaría. La primera mañana en la choza de don Chucho amaneció con un frío que calaba los huesos. El viento del cerro se colaba por las rendijas de las tablas mal clavadas, silbando una canción triste que despertó a Mía antes de que saliera el sol. Al abrir los ojos, no vio las cortinas rosadas de su antigua habitación, ni sintió la calidez de su edredón de plumas. Vio el techo de lámina oscura manchado de hollín, y sintió el cuerpo huesudo de su hermana Sofía, acurrucado contra ella buscando calor. El abuelo ya no estaba en su jergón de cartón en el suelo. Desde afuera se escuchaba el sonido rítmico de un hacha vieja golpeando madera seca. Toc, toc, toc. Mía se levantó con cuidado para no despertar a Sofía. El estómago le gruñó ferozmente. La cena de la noche anterior, aquellos frijoles aguados, pero llenos de amor, ya se habían consumido. Caminó descalza sobre la tierra apisonada hasta la puerta. Allí estaba don Chucho cortando unas ramas secas para alimentar el fogón. «Buenos días, mi niña», dijo el abuelo al verla intentando sonreír, aunque el cansancio en sus ojos era evidente. «¿Dormiste bien? Tengo frío, abuelo». «Y hambre», respondió Mía con esa sinceridad brutal de los niños. El rostro de don Chucho se ensombreció por un segundo, una nube de dolor pasando por su mirada. Dejó el hacha y se limpió las manos en su pantalón desgastado. «Ven, hija, el fuego ya va a calentar. Y vamos a ver qué encontramos para desayunar». La realidad de la pobreza golpeó fuerte ese día. Y los siguientes. La despensa de don Chucho no era mágica, era finita: un poco de maíz, un frasco con manteca, sal y unos cuantos chiles secos. Eso era todo. El abuelo hacía milagros: tortillas con sal para el desayuno, sopa de tortilla con agua para la comida. Pero al tercer día la situación se volvió crítica. Sofía, que era más pequeña y frágil, estaba sentada en un tronco en el patio sin ganas de jugar. Estaba pálida. «Mía, me duele la cabeza», se quejó la pequeña. «Quiero leche. Quiero pan dulce». Don Chucho escuchó esto desde adentro de la choza. Mía lo vio revisar sus bolsillos, sacó 2 monedas de cobre y una pelusa. Nada más, no había dinero. Absolutamente nada. El abuelo miró al cielo como pidiendo una explicación a Dios, y luego salió con una determinación fingida. «Niñas», llamó con voz alegre, «hoy tengo que ir al pueblo a hacer unos negocios. Un amigo me debe un dinero. Ustedes quédense aquí, no salgan del cerco. Cuiden la casa». Mía sabía con esa intuición prematura que da el sufrimiento que el abuelo mentía. No tenía negocios. Iba a pedir. Iba a ver si alguien le regalaba algo, o si conseguía una changa cargando bultos a su edad con esa espalda que le dolía a cada paso. Don Chucho regresó al atardecer. Traía una bolsa pequeña con 3 panes duros y un par de huevos. Caminaba más encorvado que de costumbre. Sus negocios habían sido barrer el frente de una tienda a cambio de esas sobras. Esa noche, mientras cenaban huevo con migajas de pan, don Chucho no comió. Empujó su plato hacia el centro, dividiendo su porción entre las 2 niñas. «Coman, mis reinas. Yo comí en el pueblo. Doña Rosa, la de la tienda, me dio un tamal grandote. Estoy llenísimo», dijo dándose palmadas en el estómago plano y vacío. Mía lo miró fijamente. Veía cómo al abuelo le temblaban las manos al servirles agua. Veía cómo tragaba saliva cuando el olor del huevo llegaba a su nariz. Sabía que no había comido ningún tamal. Slow. Se estaba sacrificando por ellas. Estaba muriendo de hambre lentamente, para que ellas pudieran vivir un día más. Un nudo de fuego subió por la garganta de Mía. Dejó de masticar. Se sintió culpable de ser una boca más, como decía la malvada Elena. Pero no era culpa de ellas. Era la injusticia de la vida. Esa noche, mientras el abuelo roncaba por el cansancio, o tal vez por la debilidad, Mía despertó a Sofía. «Sofi», susurró. «Despierta».
¿Qué pasa?, dijo la pequeña adormilada. El abuelo no comió nada hoy, mintió. Tiene hambre, y si sigue así se va a enfermar. Y si se enferma, nos quedaremos solas de verdad. Sofía abrió los ojos grandes en la oscuridad. El miedo a perder a su última protección la espabiló de golpe. ¿Qué hacemos, Mía? Somos chiquitas. No podemos trabajar en la mina como papá. Mía se quedó pensando, mirando por la rendija de la pared hacia el patio iluminado por la luna. Su mirada se posó en las hierbas silvestres que crecían cerca del barranco más allá del cerco. Papá nos enseñó a sembrar. ¿Recuerdas?, dijo Mía, recordando los días felices cuando tenían jardín. Él decía que la tierra devuelve lo que le das. El abuelo tiene tierra, pero está seca aquí en el patio. Pero allá abajo, cerca del arroyo, la tierra es negra y buena. ¿Y qué?, preguntó Sofía. Si traemos esa tierra negra aquí arriba, podemos sembrar. Vi que el abuelo tiene unas semillas de rábanos y cilantro guardadas en un frasco viejo. Si sembramos verduras, podemos venderlas en el pueblo. Las señoras compran verduras frescas. Pero Mía, la tierra está lejos y pesa mucho. ¿Cómo la vamos a subir hasta acá?, dijo Sofía mirando sus bracitos delgados. Fue entonces cuando la mirada de Mía recorriendo el patio oscuro se detuvo en aquel bulto gigante bajo el árbol de mezquite. Esa sombra metálica deforme por el barro que la madrastra les había obligado a llevar. La carretilla, susurró Mía. Esa cosa está sucia y llena de piedras, protestó Sofía. No sirve. Sirve si la limpiamos, sentenció Mía sintiendo un calor nuevo en el pecho. Un calor de orgullo que no venía de la estufa. Papá usaba esa carretilla para trabajar. Nosotras también la usaremos. Mañana, Sofi. Mañana vamos a ser las dueñas de nuestro destino. No vamos a dejar que abuelo se muera de hambre. A la mañana siguiente, el abuelo salió temprano de nuevo esta vez, diciendo que iría a buscar leña lejos. En cuanto su silueta desapareció por el camino, las gemelas se pusieron manos a la obra. El sol comenzaba a calentar, prometiendo otro día sofocante. Se acercaron a la carretilla. A la luz del día se veía aún peor que antes. El barro seco mezclado con arcilla de río y piedras formaba una costra gris dura como el cemento que ocupaba absolutamente todo el espacio de la cajuela. El platón de la carretilla, solo quedaban unos centímetros libres en la parte superior. «Guácala», dijo Sofía arrugando la nariz. «Huele a río viejo. Y mira, está durísimo». Elena tenía razón. Es basura. Mía tocó la superficie rugosa del barro seco. Estaba pétrea. Intentó clavarle la uña y no pudo ni hacer una marca. No es basura, dijo Mía con firmeza, aunque por dentro tenía dudas. Es la herramienta de papá, y necesitamos sacar toda esta cochinada para poder traer la tierra buena. Corrieron a buscar armas para su batalla contra la suciedad. Encontraron una vieja cuchara de albañil oxidada que el abuelo usaba para remendar las paredes, un pedazo de varilla de metal y un cepillo de cerdas duras casi pelón. También conectaron la manguera negra al grifo del patio. Por suerte ese día había un hilo de agua. «Primero hay que mojarlo», ordenó Mía asumiendo el mando como si fuera la capataz de una obra. «Si no se ablanda, nunca lo vamos a sacar». Sofía tomó la manguera y dirigió el chorro de agua hacia el bloque de barro seco dentro de la carretilla. El agua golpeó la tierra dura, salpicando lodo marrón por todas partes, manchando sus vestidos viejos y sus piernas. «¡Más agua!», gritó Mía. «¡Que se empape!». Durante una hora entera las niñas regaron aquel bloque de tierra compacta. Poco a poco la capa superior empezó a ceder, volviéndose lodosa y pegajosa. El olor a tierra mojada llenó el aire, un olor nostálgico que les recordó a su padre cuando volvía del trabajo. «Ya está un poco blando arriba», dijo Mía cerrando el grifo para no gastar el agua que era oro en esa zona. «Ahora a rascar». Mía tomó la cuchara de albañil y Sofía el pedazo de varilla. Se subieron a los lados de la carretilla con los pies colgando y empezaron a golpear y raspar.
Clac, clac, clac. El trabajo era agotador. El barro de río no era tierra normal de jardín. Era arcilla densa pesada que se había secado durante semanas, o quizás meses bajo el sol mientras la carretilla estaba abandonada tras la muerte de José. Cada pedazo que lograban arrancar pesaba mucho. Uf, esto no se acaba nunca, jadeó Sofía después de 20 minutos con las manos doloridas. Solo hemos sacado un poquito. Mía miró el progreso. Habían logrado hacer un pequeño agujero en la superficie, pero la mayor parte de la carretilla seguía llena de ese material sólido y grisáceo. Parecía que el barro se resistía a irse, como si guardara celosamente algo en su interior, protegiéndolo de la luz. «No te rindas, Sophie», dijo Mía limpiándose una gota de lodo que le había caído en el ojo. «Piensa en el abuelo. Piensa en que podremos plantar rábanos. Piensa en que Elena se va a morir de rabia cuando nos vea vendiendo verduras y ganando dinero». La mención de Elena encendió una chispa de furia en Sofía. Agarró la varilla con ambas manos y golpeó con fuerza el centro del bloque de barro. «¡Toma esto, barro feo!», gritó. «¡Toma esto, Elena mala!». Las niñas canalizaron todo su dolor, su abandono, su miedo y su hambre en esa tarea física. Lavar esa carretilla se convirtió en un acto de purificación. Estaban limpiando la herencia sucia que les dieron, transformándola en algo útil. Querían demostrar que no necesitaban la limosna de nadie. El sol estaba en el cenit, quemándoles la espalda. El sudor corría por sus frentes mezclándose con la tierra. Parecían dos estatuas de barro vivientes, sucias de pies a cabeza. Pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Y aquí hay algo que debes entender. Cuando estás dispuesto a ensuciarte las manos por lo que amas, el universo conspira para revelarte secretos que estaban ocultos a simple vista. De repente, Mía, que estaba raspando profundo cerca del fondo con la cuchara de albañil, sintió algo extraño. La cuchara no se hundió suavemente en el lodo ablandado por el agua. Tampoco golpeó contra el fondo de metal oxidado de la carretilla que debía sonar a clang. El sonido fue diferente. Fue un toco. Sólido. Pero no metálico como la lámina delgada. Se sentía como si hubiera golpeado una piedra, muy dura y grande, atrapada en el fondo. «¿Hay una piedra atorada aquí?», dijo Mía frustrada tratando de hacer palanca con la cuchara. «¡Ay, qué duro! Sophie, échale agua justo aquí». Sofía trajo la manguera de nuevo y apuntó el chorro directamente al lugar donde Mía estaba forcejeando. El agua a presión barrió el lodo suelto creando un pequeño remolino marrón. Mía metió la mano en el lodo sin importarle ensuciarse hasta el codo. Sus dedos tantearon buscando la piedra para sacarla y tirarla lejos. Tocó una superficie irregular, rugosa, fría y pesada, muy pesada. Intentó moverla, pero estaba bien incrustada en el fondo como si fuera parte de un piso. «Está atorada», gruñó Mía. «Trae la varilla, vamos a sacarla a la fuerza». Sofía le pasó la varilla de hierro. Mía la clavó al lado del objeto duro e hizo palanca con todo su peso. 1, 2, 3. El objeto cedió un poco despegándose de la arcilla que lo aprisionaba como pegamento. Mía vio un destello bajo el agua turbia y el lodo. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía acercando su carita sucia. «No sé, parece una piedra de río, pero amarilla», dijo Mía confundida. Sacó el objeto del lodo y lo levantó hacia la luz del sol para verlo mejor. Lo puso bajo el chorro de agua limpia de la manguera. El lodo gris se deslizó, revelando la superficie del objeto. Slow. El tiempo pareció detenerse en ese preciso instante. El canto de las cigarras cesó. El viento dejó de soplar. En la mano pequeña y temblorosa de Mía descansaba una piedra del tamaño de un puño de niño. Pero no era granito, ni caliza. Brillaba. Brillaba con un color profundo, cálido y magnético. Un amarillo intenso que atrapaba la luz del sol
y la devolvía con un resplandor que hipnotizaba. Pesaba muchísimo para su tamaño, mucho más que cualquier piedra normal. El corazón de Mía dio un vuelco violento en su pecho. Recordó las historias de su papá. Recordó las noches en que llegaba emocionado hablando de vetas y pepitas. «Sophie», dijo Mía con la voz estrangulada, casi incapaz de hablar. «Sophie, mira esto». Sofía miró la piedra dorada. «Es bonita», dijo la pequeña sin comprender del todo. «Es oro de mentiras, como los aretes de Elena». Mía miró el objeto, y luego miró el fondo de la carretilla donde el agua había lavado un poco más el lodo. Debajo de la capa de arcilla que aún quedaba, había más bultos. El fondo de la carretilla no era plano, estaba lleno de irregularidades. Con manos frenéticas, Mía empezó a raspar el resto del barro con sus propias uñas. «Sophie, fast, lava más rápido. Fast». A medida que el agua y sus manos iban quitando la costra de basura y tierra vieja, la verdad comenzó a emerger del fondo de aquel trasto viejo. José no había dejado esa carretilla llena de tierra por descuido. No había dejado que el barro se secara por pereza. Lo que estaba apareciendo ante los ojos incrédulos de las niñas no era basura. «Dios mío», gritó Mía cayendo sentada hacia atrás en el charco de lodo con la piedra amarilla apretada contra su pecho. El fondo de la carretilla era una alfombra dorada oculta bajo la miseria. Mía estaba sentada en el lodo con el vestido empapado y sucio, pero no sentía frío ni incomodidad. El mundo entero se había reducido a ese objeto pesado, frío y amarillo que sostenía en su mano derecha. Su respiración era agitada como si hubiera corrido un maratón. Sus ojos muy abiertos reflejaban el sol de la tarde, que hacía centellear aquella pepita irregular con un fuego propio. «Mía», susurró Sofía acercándose con miedo como si estuvieran ante algo prohibido. «Es de verdad, es oro de verdad». Mía tragó saliva sintiendo la boca seca a pesar del agua que corría a su alrededor. «Es muy pesado, Sofía», dijo con voz temblorosa. «Papá decía que el oro pesa más que el plomo. Y esto pesa mucho». Un silencio casi sagrado cayó sobre el patio trasero de la choza. El chorro de la manguera seguía corriendo. Un sonido de agua constante que ahora parecía limpiar no solo la suciedad, sino también la miseria que las había rodeado en los últimos días. «Busca más», exclamó de pronto Sofía, rompiendo el hechizo impulsada por una mezcla de curiosidad infantil y una intuición aguda. Ahí abajo había más bultos. Las dos hermanas, olvidando el cansancio y el hambre, se lanzaron sobre la carretilla con una energía renovada. Ya no era un trabajo forzado, era una búsqueda del tesoro, como en los cuentos, pero real. Sofía dirigió el chorro de agua con fuerza apuntando a los rincones donde el barro seguía adherido como una costra terca. Mía usaba la cuchara de albañil y sus propios dedos para arrancar los pedazos de arcilla endurecida. Cada vez que el agua lavaba una sección del fondo de la carretilla, un grito ahogado salía de sus gargantas. No era una sola pepita. No eran dos. José, en su genialidad desesperada y amorosa, había creado un doble fondo natural. Había colocado las pepitas más grandes y puras que encontró, fruto seguramente de haber dado con la veta madre de la que tanto hablaba. En la base misma de la carretilla eran piedras de oro bruto, irregulares, algunas del tamaño de una nuez, otras tan grandes como un huevo de gallina. Luego había vertido encima el barro más denso y pegajoso del río para sellarlas, para ocultarlas de los bandidos que acechaban en los caminos, y dejó que el sol secara esa capa, hasta convertirla en una piedra grisácea que nadie sospecharía. Murió antes de poder llegar a casa y decirle a su familia: «Lo logré». «Mira, Mía, esta es enorme», gritó Sofía sacando una pieza alargada y deforme que brillaba intensamente al ser lavada. «Aquí hay otra», respondió Mía llorando y riendo al mismo tiempo. Una histeria dulce de alivio. «Y otra más aquí». «Sophie, el fondo está lleno. En cuestión de 15 minutos la vieja carretilla oxidada».
Ese trasto despreciable que la madrastra Elena había mirado con asco. Estaba irreconocible por dentro. El agua limpia había dejado al descubierto un lecho resplandeciente. Sobre el metal oxidado descansaban limpias y puras más de 15 pepitas de oro de gran tamaño. Era una fortuna incalculable. Era suficiente oro no solo para comprar comida, sino para comprar la casa de ladrillo 10 veces, para comprar el pueblo entero si quisieran. Las niñas se quedaron mirando el espectáculo, deslumbradas. El contraste era brutal, la carretilla vieja y oxidada por fuera, y por dentro un tesoro digno de reyes. En ese momento el sonido de la puerta del cerco abriéndose la sobresaltó. Don Chucho había vuelto. El anciano entraba arrastrando los pies más cansado que nunca. Su día había sido humillante. Había recorrido el pueblo intentando vender unos manojos de leña que recogió en el camino, pero la gente indiferente le había cerrado las puertas. Solo traía una pequeña bolsa de arroz que el cura de la iglesia le había regalado por lástima. Venía con el corazón roto pensando en cómo miraría a los ojos a sus nietas y les diría que otra vez no había carne, ni leche, ni dulces. Escuchó el agua correr y las voces agitadas de las niñas en el patio trasero. El pánico se apoderó de él. Se habrían lastimado. Habría entrado algún animal. ¡Mía Sofía!, gritó soltando la bolsa de arroz y corriendo hacia atrás con el corazón en la boca, olvidando el dolor de sus rodillas. Llegó al patio trasero jadeando con el rostro pálido de susto. ¿Qué pasa? ¿Están bien?, preguntó buscándolas con la mirada. Las vio allí junto a la carretilla. Estaban empapadas, sucias de lodo de pies a cabeza, pero estaban sonriendo. No solo sonreían. Sus rostros tenían una luz extraña, radiante. Mía se volvió hacia su abuelo. En sus manos sostenía 2 de las piedras más grandes. «Abuelo», dijo Mía con voz suave. «Mira lo que nos dejó mi papá». Don Chucho frunció el ceño confundido. Se acercó lentamente temiendo que el hambre estuviera haciendo alucinar a las niñas. Miró las manos de Mía. Vio las piedras amarillas. Al principio su cerebro viejo y cansado se negó a procesar la información. Pensó que eran piedras pintadas o pirita el oro de los tontos. Pero luego se acercó a la carretilla. Al asomarse al borde y ver el interior lavado donde el sol de la tarde pegaba de lleno en el metal precioso acumulado, Don Chucho sintió que el mundo giraba violentamente a su alrededor. Sus piernas flaquearon. El bastón cayó de su mano. Se tuvo que agarrar del borde oxidado de la carretilla para no desplomarse al suelo. «Santo Dios del cielo», murmuró con la voz ahogada en un sollozo seco. «Santísima Virgen». Extendió una mano temblorosa, una mano llena de callos y venas hinchadas, y tocó una de las pepitas. Era fría y pesada. Era real. Era oro puro. Oro de alta ley, del que ya no se encuentra. «José», susurró el anciano mirando al cielo con los ojos llenos de lágrimas. «Hijo mío, tú sabías lo que traías. Tú lo encontraste. Al final, lo encontraste». Don Chucho comprendió todo en un instante. Comprendió el peso absurdo de la carretilla que casi le rompe la espalda el día anterior. Comprendió por qué José la traía atada con tanto cuidado. No era basura. Era el futuro de sus hijas. José había ocultado su hallazgo para protegerlas. Y la ironía suprema era que su viuda, cegada por la maldad y el asco hacia lo sucio, había regalado voluntariamente la fortuna que tanto codiciaba. Slow. El anciano se dejó caer de rodillas en el barro sin importarle sus pantalones. Abrazó a las 2 niñas y lloró. Pero esta vez no era un llanto de dolor ni de impotencia. Era un llanto de alivio tan profundo, tan visceral, que sacudía todo su cuerpo. «Abuelo, no llores», decía Sofía asustada acariciando la cabeza blanca del anciano. «Es malo. Hicimos algo malo». Don Chucho levantó la cabeza, y su rostro bañado en lágrimas estaba iluminado por una sonrisa que le quitó 20 años de encima. «No, mis amores, no es malo. Es un milagro. Dios ha visto nuestra injusticia». Rió el abuelo, una risa que sonaba a gloria.
Esto es oro, hijas, oro de verdad. Su padre trabajó hasta el último aliento para dejarles esto. Ya no habrá más hambre. Nunca más. Nunca más tendremos que pedir limosna. Tomó un puñado de pepitas y las besó. Y luego besó las manos sucias de sus nietas. «Somos ricos, abuelo», saltó Mía contagiada por la emoción. «¿Podemos comprar la casa de vuelta?» El rostro de don Chucho cambió de expresión. La euforia dio paso a una seriedad repentina. La sabiduría de sus años se impuso. Sabía que tener oro en un lugar tan pobre y desprotegido era peligroso. Si alguien se enteraba, si la gente mala o peor la misma Elena supiera lo que había en esa carretilla, sus vidas correrían peligro. Se levantó rápidamente limpiándose las lágrimas con la manga. «Escúchenme bien las dos», dijo con voz firme y grave agarrándolas por los hombros. «Esto que ha pasado es una bendición de Dios. Pero nadie, absolutamente nadie, puede saberlo todavía. ¿Me entienden? Si decimos que tenemos oro, vendrá gente mala». Mía y Sofía asintieron asustadas por la seriedad del abuelo. «¿Ni siquiera al padre de la iglesia?», preguntó Sofía. «A nadie», sentenció don Chucho. «Especialmente no a esa mujer, a Elena. Ella las echó con esto porque pensó que era basura. Si se entera de que es oro, vendrá a quitárnoslo. Ella es capaz de todo». El abuelo miró alrededor paranoico, revisando que ningún vecino estuviera espiando a través de la cerca de madera podrida. «Tenemos que esconderlo. Ahora mismo». Rápidamente don Chucho fue a la choza y trajo unos sacos de yute viejos y unas latas oxidadas vacías. Con manos ágiles, sacaron todo el oro de la carretilla. Contaron 18 pepitas grandes y un puñado de pepitas más pequeñas, y polvo de oro que había quedado en el fondo. El valor de aquello era astronómico para gente como ellos. Guardaron el oro dentro de las latas viejas. Luego las metieron en los sacos de yute y los escondieron debajo del piso de tierra de la choza, bajo la cama del abuelo, cubriéndolo todo con cartones y trapos viejos. Nadie buscaría una fortuna allí. Cuando terminaron, la carretilla quedó vacía y limpia. Ya solo era un objeto de metal viejo. Pero había cumplido su misión. Había sido el vehículo de la salvación. Esa noche, sentados alrededor del fogón, la atmósfera era diferente. Aunque cenaron el mismo arroz que el abuelo había traído, sabía a banquete. Ya no había angustia en los ojos de don Chucho. Había un plan formándose en su mente. «Abuelo, ¿qué vamos a hacer con el oro?», preguntó Mía en voz baja. Don Chucho miró el fuego, y una chispa de justicia brilló en sus ojos cansados. Mañana haré un viaje a la ciudad grande, a la capital», dijo el abuelo. «Tengo un viejo amigo allá, un joyero de confianza de cuando yo era joven. Venderé solo una pepita, una pequeña. Con eso tendremos dinero suficiente para mucho tiempo». «¿Y vamos a comprar comida?», preguntó Sofía. «Compraremos comida, sí. Y ropa nueva para ustedes. Se verán hermosas como princesas», dijo el abuelo sonriendo. «Pero lo más importante no es eso. Con el dinero no voy a comprar un carro ni lujos tontos. Voy a contratar a alguien». «¿A quién?». «A un abogado», dijo don Chucho, y su voz adquirió un tono de acero que las niñas nunca habían escuchado. «Un abogado de los mejores. Un abogado que haga temblar el suelo. Porque vamos a recuperar su casa. Vamos a recuperar el hogar que su padre construyó. Esa casa es de ustedes, y el oro nos dará el poder para pelear contra la injusticia de Elena. Ella tiene papeles falsos, estoy seguro. Pero nosotros ahora tenemos la fuerza de la verdad y el poder del oro». Mía sintió un escalofrío de emoción. Se imaginó volviendo a su casa, a su habitación, recuperando el marco de plata de su padre. «¿Vamos a pelear contra la madrastra?», preguntó la niña. «No vamos a pelear», corrigió don Chucho apretando el puño. «Vamos a ganar. La justicia divina tarda pero llega, y a Elena le va a llegar en un coche negro con abogados de traje. Prepárense, mis niñas. Mañana empieza nuestra nueva vida».
Don Chucho apagó la vela. En la oscuridad, las gemelas se abrazaron. Ya no sentían miedo. Sentían que su papá estaba allí invisible, sonriendo en la oscuridad, guiándolas. Habían lavado la basura y encontrado el futuro. Ahora tocaba reclamar lo que era suyo. La madrugada siguiente al descubrimiento del oro, el cielo aún estaba oscuro y las estrellas brillaban con frialdad sobre el cerro. Don Chucho se levantó en silencio con el cuidado de un gato viejo para no despertar a sus nietas que dormían profundamente, soñando tal vez por primera vez, en días con un futuro sin hambre. El anciano se lavó la cara con el agua helada de un cubo. Se alisó el poco cabello blanco que le quedaba y se puso su mejor camisa, que en realidad era la menos remendada de las 3 que poseía. Antes de salir se arrodilló junto al rincón secreto debajo de su catre. Con manos temblorosas pero decididas, sacó una de las latas oxidadas y extrajo una pepita de oro. No eligió la más grande para no levantar demasiadas sospechas de golpe, pero sí una de buen tamaño, sólida y pesada. La envolvió en un pañuelo de tela vieja y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, asegurándola con un imperdible para que no se moviera ni cayera. Sentía el peso contra su pecho, justo sobre su corazón, bombeando esperanza en cada latido. Escribió una nota con letra temblorosa en un pedazo de papel estraza y la dejó junto a la almohada de Mía. Fui a la ciudad, no tengan miedo. Vuelvo antes de que caiga el sol. Cierren bien la puerta y no le abran a nadie. Las ama el abuelo. Salió de la choza respirando el aire fresco de la mañana. Caminó hasta la carretera principal y esperó el viejo autobús que conectaba el pueblo con la capital del estado. Cuando el autobús llegó, el conductor lo miró con desdén al ver sus pantalones desgastados y sus botas llenas de tierra. El pasaje son 50 pesos, abuelo. Y no fío, dijo el chofer sin saludar. Don Chucho sacó las últimas monedas que le quedaban, literalmente todo su capital líquido, y pagó el boleto. Se sentó en la última fila ignorando las miradas de lástima de los otros pasajeros. Si supieran, pensó Chucho acariciando el bulto en su pecho, si supieran que este viejo cansado lleva encima el rescate de una familia entera. El viaje duró 3 horas. Al llegar a la ciudad grande, el ruido de los claxones, la gente corriendo y los edificios altos marearon un poco a Don Chucho, quien llevaba años sin salir de su rutina en el monte. Pero tenía una misión clara, no estaba allí para pasear. Caminó decidido preguntando direcciones hasta llegar al barrio de los joyeros. Buscaba un local específico, un letrero antiguo de madera que decía Joyería La Esmeralda. El dueño, don Samuel, era un hombre honesto, un viejo conocido de la juventud de Chucho, de cuando ambos trabajaron juntos en el comercio antes de que la vida golpeara a Chucho con la pobreza. Al entrar a la joyería, el guardia de seguridad se puso tenso y dio un paso adelante bloqueando el paso del anciano. «Oiga, señor, aquí no damos limosna», dijo el guardia con voz autoritaria. Don Chucho alzó la vista, y aunque su ropa gritaba miseria, sus ojos destellaban una dignidad real. «No vengo a pedir, joven, vengo a ver a don Samuel. Dígale que Jesús el Chucho está aquí». El guardia dudó, pero ante la firmeza del anciano llamó al dueño. Minutos después, un hombre mayor bien vestido y con lentes de montura dorada salió de la trastienda. Al ver a Chucho, su rostro se iluminó con reconocimiento y nostalgia. «¡Chucho! ¡Cuánto tiempo, amigo mío!», exclamó Samuel ignorando los harapos y abrazando a su viejo amigo. «Pasa, pasa a mi oficina». «¿En qué líos te has metido?». Ya en la privacidad de la oficina con un café caliente enfrente, Chucho fue directo al grano. Sin decir muchas palabras, sacó el pañuelo del bolsillo, desprendió el imperdible y puso la pepita de oro sobre el escritorio de cristal. Cloc. El sonido fue pesado y contundente. Samuel se ajustó los lentes, tomó la piedra y la examinó bajo la luz de una lámpara especial. Luego sacó una lupa y unos líquidos para probar la pureza. Hubo un silencio tenso de 5 minutos, que a Chucho le parecieron 5 años. Finalmente Samuel dejó la lupa y miró a Chucho con asombro total. «Jesús»,
Esto es oro de río de la más alta pureza. Oro viejo de ese que ya casi no se ve. Es 24 quilates sólido. ¿De dónde sacaste esto? Era de José mi yerno, respondió Chucho con voz quebrada. Murió buscándolo. Es lo único que nos dejó para salvar a mis nietas. Necesito venderlo, Samuel. Pero necesito un precio justo. No tengo tiempo para regatear. Mis niñas tienen hambre. Samuel asintió con seriedad. Hizo unos cálculos en una calculadora grande. Por los viejos tiempos, y porque veo la necesidad en tus ojos, te pagaré el precio de mercado internacional sin descontar mi comisión habitual. Samuel abrió una caja fuerte y comenzó a contar billetes. Fajas de billetes. 50,000, 100,000. La cifra siguió subiendo. Esa sola pepita valía más dinero del que don Chucho había visto en toda su vida junta. Cuando salió de la joyería, Chucho llevaba un sobre grueso bien escondido dentro de la chaqueta, y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Tenía miedo, sí, pero un miedo distinto. Ya no era miedo al hambre, era miedo a fallar en el siguiente paso. Lo primero que hizo no fue ir a un restaurante de lujo, fue a una tienda de ropa departamental. Entró en la sección de caballeros. Los vendedores lo ignoraron al principio. Pero Chucho tomó un traje gris oscuro, una camisa blanca inmaculada, una corbata sobria y unos zapatos de cuero negro nuevos. Fue a la caja y pagó en efectivo, dejando boquiabierta a la cajera que lo había mirado mal minutos antes. Pidió usar el baño de la tienda para cambiarse. Cuando don Chucho salió del baño, el hombre del espejo había desaparecido. Ya no estaba el anciano andrajoso del monte. Frente al espejo estaba un señor respetable, de porte elegante. El traje le quedaba un poco holgado por lo delgado que estaba, pero le daba una presencia de autoridad indiscutible. Don Chucho se arregló la corbata, se miró a los ojos y se dijo: ahora sí, vamos a la guerra. Después fue a la sección de niños. Compró vestidos hermosos, uno rosa y uno azul, calcetas nuevas, zapatos de charol y 2 muñecas grandes que olían a vainilla. También compró una bolsa grande de pollo rostizado, pan, leche, jugos y frutas. Cargado con las bolsas y vestido como un abogado, tomó un taxi de vuelta al pueblo. Ya no iría en autobús, el tiempo apremiaba. Pero antes de regresar con las niñas, hizo una parada crucial. Le pidió al taxista que lo llevara a la zona más exclusiva de la capital, donde están los edificios de cristal. Entró al bufete de abogados Santillana y Asociados, la firma más temida y costosa de la región, famosa por ganar casos imposibles. La recepcionista, una joven muy maquillada, lo miró. Esta vez, al ver el traje nuevo, su actitud fue diferente, aunque aún escéptica por las manos callosas del abuelo. Buenas tardes, señor. ¿Tiene está? No tengo cita, señorita, pero tengo un caso de despojo y fraude contra 2 menores de edad. Y tengo con qué pagar, dijo Chucho, poniendo un fajo de billetes sobre el mostrador como anticipo. Quiero ver al licenciado Santillana, el jefe. El dinero tiene un lenguaje universal. 5 minutos después, Chucho estaba sentado en un sillón de piel frente a uno de los abogados más poderosos de la ciudad, el licenciado Roberto Santillana, un hombre astuto que olía el éxito a kilómetros. Chucho le contó todo. Le contó sobre la muerte de José, sobre la crueldad de Elena, sobre la expulsión de las niñas, sin nada más que una carretilla vieja. No mencionó el oro explícitamente como la fuente de su nueva riqueza. Simplemente dijo que tenía recursos familiares para costear el juicio. La casa fue construida por José, explicó Chucho. Pero el terreno era de mi difunta esposa, la abuela de las niñas. Se lo regalamos a José cuando se casó con mi hija, la madre de las gemelas. Nunca cambiamos las escrituras. El terreno sigue estando a nombre de mi hija fallecida. Los ojos del abogado brillaron con una luz depredadora. Sonrió mostrando unos dientes muy blancos. Don Jesús, si lo que usted me dice es cierto, esa mujer Elena ha cometido un error fatal. Si el terreno estaba a nombre de la madre biológica de las niñas, y no hubo testamento de su hija hacia José,
y luego José muere sin testamento. La ley de sucesión es clara. La propiedad es de las hijas, no de la segunda esposa. La viuda solo tendría derecho sobre los bienes gananciales, pero la tierra es sangre. El abogado llamó a su asistente inmediatamente. Investiguen el catastro del pueblo de San Lorenzo ahora mismo. Quiero saber quién es el titular del predio 405. Rápido. En cuestión de media hora, gracias a los contactos del bufete, llegó un fax con la información. ¡Bingo!, exclamó el abogado golpeando la mesa. El terreno sigue a nombre de María de los Ángeles, su hija don Jesús. Elena no tiene ningún derecho sobre el suelo. Y la ley dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La casa pertenece al dueño del terreno. Chucho sintió que se le aflojaban las rodillas del alivio. Eso significa que podemos sacarla. No solo sacarla, dijo el abogado con una sonrisa fría. Vamos a destruirla legalmente. La vamos a demandar por despojo, maltrato infantil, apropiación indebida y daños morales. Le vamos a quitar hasta las ganas de respirar. Prepare sus cosas, don Jesús. Mañana mismo iremos yo y mis socios. Quiero ver la cara de esa señora cuando le notifiquemos que vive en casa ajena. Chucho salió del bufete sintiéndose invencible. No por el oro que llevaba en el bolsillo, sino por el papel firmado que llevaba en el portafolio. El inicio del fin para la malvada madrastra. El regreso a la choza fue emotivo. Cuando el taxi llegó al camino de tierra y bajó al señor de traje, Mía y Sofía corrieron al cerco asustadas al principio al no reconocerlo. «¡Niña, soy yo!», gritó Chucho abriendo los brazos. «¿Abuelo?», preguntó Sofía incrédula. «Te ves muy guapo. Pareces un presidente». Esa tarde hubo fiesta en la choza miserable. Comieron pollo hasta hartarse. Bebieron leche fría. Y las niñas estrenaron sus muñecas. Chucho les puso los vestidos nuevos, y aunque estaban en un piso de tierra, parecían verdaderas princesas. «Escúchenme bien», dijo Chucho mientras comían con una pata de pollo en una mano y una servilleta en la otra. «Mañana va a venir gente importante. Vamos a ir a su casa». «¿A la casa de ladrillo?», preguntó Mía con miedo. «Pero Elena nos va a gritar». «Elena no va a gritar», aseguró Chucho con una tranquilidad escalofriante. «Mañana, ¿quién va a tener miedo?». «Es ella. Ustedes van a entrar por la puerta grande. Como las dueñas que son». La noche cayó sobre el monte. Pero ya no era una noche triste, era la víspera de la batalla. Mientras las niñas dormían abrazadas a sus muñecas nuevas, don Chucho se quedó despierto un rato más, lustrando sus zapatos nuevos. Se imaginaba el momento. Se imaginaba la cara de Elena. Ella pensaba que había ganado. Pensaba que las ratas, como seguramente las llamaba, estaban muriendo de hambre en el cerro. No tenía ni idea de que las ratas ahora tenían colmillos de oro y garras de papel legal. Lejos de allí, en la casa de ladrillo, Elena dormía plácidamente en la cama que fue de José, soñando con vender la casa y mudarse a la ciudad. No escuchaba el sonido imaginario de un motor acercándose. No sabía que el carrito de basura que despreció había financiado el ejército que vendría a derrocarla al amanecer. A la mañana siguiente, el pueblo de San Lorenzo despertó con su habitual calma. Los gallos cantaban. Las tiendas abrían sus cortinas metálicas y el panadero pasaba en su bicicleta. Pero algo inusual rompió la monotonía cerca de las 10 de la mañana. Un convoy de 3 autos negros, brillantes y modernos, cruzó la calle principal levantando murmullos a su paso. No eran autos normales. Eran camionetas de lujo con vidrios polarizados, del tipo que solo usan los políticos importantes o los empresarios millonarios. La gente se asomaba desde las banquetas. ¿Quién se murió o quién viene de visita?, se preguntaban las vecinas chismosas. Los autos no se detuvieron en la presidencia municipal ni en la iglesia. Siguieron de largo, directo hacia la casa de ladrillo rojo al final del camino. La casa que ahora ocupaba Elena. Dentro de la casa, Elena estaba de excelente humor. Había puesto un letrero de «Se vende hecho a mano» en la ventana frontal esa misma mañana. Ya había recibido una llamada de un posible interesado que vendría a ver la propiedad al mediodía. Elena se había puesto su mejor vestido.
Se había maquillado en exceso para ocultar las arrugas de amargura y estaba tarareando mientras limpiaba el polvo imaginario de los muebles. Por fin me voy de este pueblo polvoriento, pensaba Elena. Con el dinero de la venta me iré a la playa. Me olvidaré del viejo José y de sus mocosas insoportables. De repente escuchó el ruido de motores potentes frenando frente a su portón. Elena corrió a la ventana y descorrió la cortina. Al ver los 3 autos de lujo estacionados afuera, su corazón saltó de emoción. «¡Es el comprador!», exclamó, «y viene en carrazos». Seguro tiene mucho dinero. Le voy a pedir el doble. Se arregló el cabello rápidamente. Se echó una última mirada al espejo sonriendo con codicia y salió al porche delantero con su mejor cara de viuda respetable. Abrió el portón metálico de par en par, esperando recibir a algún empresario adinerado. El primer auto abrió su puerta. Bajó un chofer uniformado, quien corrió a abrir la puerta trasera. Elena sonrió, alisándose el vestido lista para dar la mano. Pero la sonrisa se le congeló en el rostro, como si le hubieran echado un balde de nitrógeno líquido. De la camioneta de lujo no bajó un desconocido. Bajó un par de zapatos negros de cuero italiano, brillantes como espejos. Luego unos pantalones de traje gris impecables. Y finalmente emergió la figura de un hombre mayor, erguido con una elegancia que imponía respeto inmediato. Llevaba gafas de sol oscuras que ocultaban su mirada, pero su postura era inconfundible. Era don Chucho, el viejo inútil, el abuelo muerto de hambre del cerro. Elena parpadeó varias veces creyendo que era una alucinación por el sol. ¿Cómo era posible? Ese viejo vestía harapos hace 3 días. Pero el shock no terminó ahí. De la otra puerta trasera bajaron 2 niñas. No eran las niñas sucias y llorosas que ella había expulsado. Mía y Sofía vestían vestidos nuevos hermosos con abrigos ligeros y zapatos de charol. Sus cabellos estaban peinados con cintas de colores. Y lo más importante, ya no miraban al suelo. Miraban a Elena a los ojos, con la barbilla levantada, tomadas de la mano de su abuelo. De los otros autos bajaron 4 hombres más. Eran abogados, trajes oscuros, portafolios de cuero, miradas afiladas como navajas. Parecían cuervos listos para atacar. Elena retrocedió un paso tropezando con sus propios pies. Su garganta se secó al instante. ¿Qué significa esto?, tartamudeó perdiendo toda su compostura. ¿Qué hacen aquí? ¿A qué vienen? Lárguense de mi propiedad. El licenciado Santillana, el abogado principal, se adelantó. No saludó, simplemente se paró frente a ella, a una distancia prudente pero invasiva. «Buenos días, señora Elena», dijo el abogado con una voz tranquila pero peligrosamente firme. «No venimos de visita social, y lamento informarle que tiene un error fundamental en su vocabulario. Usted dijo, mi propiedad». Elena intentó recuperar su bravuconería, aunque le temblaban las manos. «Claro que es mía. Soy la viuda de José. Tengo derechos. Y si este viejo les pagó con frijoles para venir a asustarme, están perdiendo el tiempo». Don Chucho se quitó las gafas de sol despacio. Sus ojos se clavaron en los de Elena. «No pagué con frijoles, Elena», dijo el abuelo con voz suave. «Pagué con lo que tú tiraste a la basura. Pero eso te lo explico luego. Ahora deja que el licenciado hable». El abogado sacó una carpeta gruesa de documentos legales y le entregó una copia a Elena, casi golpeándola en el pecho con los papeles. «Señora, esta es una orden judicial de desalojo inmediato amparada por una medida precautoria dictada por el juez civil esta misma mañana», explicó el abogado señalando la hoja. «Según los registros catastrales del estado, el terreno donde está construida esta casa pertenece a la finada señora María de los Ángeles, primera esposa de don José y madre biológica de estas 2 menores». Elena sintió que el suelo se movía. Intentó leer los papeles, pero las letras le bailaban. «Eso es mentira», chilló. «José construyó la casa. Es de él.
La construcción sí, concedió el abogado con una sonrisa cínica. Pero según el artículo 893 del Código Civil, lo edificado en terreno ajeno pertenece al dueño del suelo. Al no haber testamento, las únicas herederas universales de la dueña del terreno son sus hijas Mía y Sofía. Usted, señora Elena, legalmente es una invitada que se ha quedado demasiado tiempo, y dado que ha expulsado a las propietarias legítimas poniéndolas en riesgo vital, el juez ha ordenado que se le retire la posesión, ahora mismo. La cara de Elena pasó del rojo furia al blanco pánico en un segundo. Desalojo. Ahora no pueden hacerme esto. Tengo mis cosas adentro. Tiene 1 hora para sacar sus efectos personales. Intervino otro de los abogados. Solo ropa y objetos de uso personal. Nada de muebles, nada de electrodomésticos. Nada que haya sido comprado por el difunto José, pues eso ahora está bajo inventario judicial hasta que se aclare la herencia de los bienes muebles. Elena miró a su alrededor buscando apoyo. Algunos vecinos habían salido a ver el espectáculo. Nadie la defendió. Al contrario, veía sonrisitas disimuladas. Miró a don Chucho con odio puro. ¿Tú?, gritó señalándolo con un dedo tembloroso. «Tú planeaste esto, viejo miserable. ¿De dónde sacaste el dinero para estos abogados? Seguro robaste. Seguro le robaste a José antes de que muriera Mía», dio un paso al frente soltándose de la mano de su abuelo. Era pequeña, pero en ese momento parecía gigante. «Mi abuelo no robó nada», dijo la niña con voz clara. «El dinero nos lo diste tú». Elena se quedó paralizada. «Yo. Estás loca, mocosa. Yo no les di ni un centavo». Don Chucho sonrió. Fue una sonrisa triste de lástima por tanta estupidez humana. «¿Te acuerdas de la carretilla, Elena?», preguntó el abuelo. «Esa carretilla ya vieja y asquerosa, llena de barro seco que les obligaste a llevarse porque te daba asco tocarla». Elena frunció el ceño. «Esa porquería». «Sí. ¿Qué tiene que ver?» «Pues resulta», continuó Chucho disfrutando cada sílaba, «que José no era ningún tonto. Y tampoco era pobre cuando murió. Ese barro que tanto despreciaste estaba cubriendo el hallazgo de su vida. El fondo de esa carretilla estaba tapizado de oro, Elena. Oro puro». La mandíbula de Elena cayó. Sus ojos se desorbitaron. «Oro más de 20 pepitas del tamaño de huevos», mintió Chucho exagerando un poco solo para verla sufrir más. «Una fortuna. Y tú nos la regalaste. Nos la diste en nuestras manos y nos corriste con ella. Con una sola piedrita pagamos todo esto. Los abogados, los trajes, el coche. Y nos sobra para vivir como reyes el resto de la vida. Gracias, Elena. Tu odio fue nuestra bendición». Slow. El mundo de Elena se derrumbó. Sintió un zumbido en los oídos. Se acordó del peso de la carretilla. Se acordó de cómo se burló de las niñas empujando basura. Había tenido una fortuna millonaria en su propio patio y la había echado a la calle por no querer ensuciarse las manos. La codicia cuando se rompe duele más que un hueso roto. Elena soltó un grito ahogado y cayó sentada en el escalón del porche llevándose las manos a la cabeza. No es posible. Es mentira. Ustedes son unos mentirosos. Lloraba, pero no por arrepentimiento, sino por la pérdida del dinero. El licenciado Santillana miró su reloj costoso. «Señora, el tiempo corre. Le quedan 55 minutos para sacar su ropa. Si no lo hace la policía que viene en camino para ejecutar la orden, la sacarás a la fuerza. Y le recomiendo no romper nada adentro, porque la demandaremos por daños a propiedad privada». Mía y Sofía miraron a la mujer derrotada en el suelo. No sintieron alegría, pero sí sintieron justicia. «Vamos a entrar a nuestra casa, abuelo», dijo Sofía. «Quiero ver si mi cuarto sigue ahí». «Adelante, mis niñas. Es su casa», dijo don Chucho, abriendo la puerta principal mientras pasaban junto a Elena sin siquiera mirarla. Elena se quedó ahí sentada en el polvo humillada frente a todo el pueblo, viendo cómo las niñas entraban a la casa que ella creía suya.
protegidas por un abuelo que demostró ser más rico en amor y ahora en oro de lo que ella jamás sería. Mientras entraban, el abuelo se detuvo un segundo en el umbral. Se volvió hacia Elena y le dijo una última frase, lapidaria. José trabajó duro por ese oro, Elena. Tú querías lo fácil, y lo fácil, fácil se va. Que Dios te perdone, porque nosotros ya te olvidamos. Y cerró la puerta. La hora que el abogado le dio a Elena para desalojar la casa pareció durar una eternidad. Y al mismo tiempo, un suspiro. Mientras don Chucho y las niñas esperaban en la sala sentados dignamente en el sofá que José había comprado años atrás, Elena corría por la habitación principal como una rata atrapada en una esquina. Se escuchaban golpes, maldiciones ahogadas y el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. La policía había llegado. 2 oficiales robustos esperaban en el pasillo con los brazos cruzados, vigilando que la mujer no dañara la propiedad. La presencia de la ley hacía que la humillación de Elena fuera absoluta. Ella, que siempre se creyó superior, que miraba a todos por encima del hombro, ahora estaba siendo vigilada como una delincuente común. Dentro de la habitación, Elena miraba su reflejo en el espejo. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas de rabia. Esto no puede estar pasando, se repetía. Miró a su alrededor. Quería llevarse todo: la televisión, las lámparas, las cortinas. Pero la advertencia del abogado había sido clara: solo efectos personales. En su desesperación intentó meter una pequeña caja de joyas que había pertenecido a la primera esposa de José, la madre de las niñas, en su bolso. «Señora», dijo uno de los abogados que había entrado para supervisar, apareciendo detrás de ella como un fantasma. «Esa caja está en el inventario de bienes de la difunta. Déjela donde está. Si no quiere salir de aquí, esposada por robo». Elena soltó la caja como si quemara. Gruñó de frustración. Al final no tuvo más remedio que hacer lo mismo que obligó a hacer a las gemelas días atrás. Buscó unas bolsas de basura negras en la cocina. La ironía era tan pesada que casi se podía tocar en el aire. Días antes ella había llenado esas mismas bolsas con la ropa de las niñas y las había echado a la calle sin piedad. Ahora era ella quien llenaba las bolsas negras con sus vestidos de lentejuelas baratas y sus zapatos de tacón. La vida, en su inmensa sabiduría, estaba cerrando un círculo perfecto. Con la vara que midas, serás medido, dicen las escrituras. Y Elena estaba recibiendo la medida exacta de su propia crueldad. Cuando se cumplió el tiempo, los oficiales entraron. «Se acabó el tiempo, señora. Tiene que salir». Elena salió de la habitación arrastrando sus 2 bolsas de basura. Su peinado estaba deshecho. Al pasar por la sala vio a don Chucho jugando a las palmas con Mía y Sofía. Se veían tan tranquilos, tan dueños del lugar, que la sangre le hirvió. Se detuvo frente a ellos. Quería gritarles, insultarlos, escupir su veneno una última vez. Abrió la boca para decir algo hiriente, tal vez para maldecir su suerte. Pero don Chucho levantó la vista. La mirada del abuelo no tenía odio. Tenía una calma tan profunda, una autoridad moral tan grande, que a Elena se le secaron las palabras en la garganta. «Vete, Elena», dijo el abuelo simple y llanamente. «No hagas esto más difícil para ti. Nadie aquí te desea mal. Solo queremos que te vayas y nos dejes ser felices». Elena bufó, se agitó el bolso y caminó hacia la puerta. Pero la peor parte la esperaba afuera. El pueblo entero se había enterado. En los pueblos, las noticias vuelan más rápido que el viento. Y el rumor de que el abuelo encontró oro y la viuda va para afuera había congregado a una multitud discreta pero presente en la calle. Al cruzar el umbral de la puerta, Elena se encontró con las miradas de los vecinos. Doña Rosa, la de la tienda, el panadero, el cura. Nadie le dijo nada. El silencio fue su peor castigo. No hubo insultos, solo miradas que decían: «Sabíamos quién eras, y ahora tienes lo que mereces». Elena caminó hacia el portón arrastrando sus bolsas. No tenía coche,
No tenía a dónde ir. Tendría que caminar hasta la parada del autobús, igual que había hecho caminar a las niñas. Cruzó la calle con la cabeza baja, sintiendo el peso de la vergüenza quemándole la nuca. Y así, la mujer que soñaba con irse a la playa con el dinero de la venta de la casa, se fue del pueblo con lo único que realmente poseía: su amargura y su soledad. Nunca más se supo de ella en San Lorenzo. Se dice que terminó trabajando de camarera en una ciudad lejana, viviendo en un cuarto pequeño, recordando cada noche la fortuna que tuvo en sus manos y que dejó ir por soberbia. Adentro de la casa el ambiente cambió al instante. En cuanto la puerta se cerró tras Elena, el aire pareció limpiarse. Mía y Sofía corrieron por la casa. ¡Mi cuarto!, gritó Sofía entrando a su habitación. Mía, mira, mis dibujos siguen pegados en la pared. Mía fue a la cocina. Vio el lugar donde había discutido con Elena por la comida. Ahora la cocina era de ellas. Abrió el refrigerador. Estaba casi vacío, pero eso no importaba. «Abuelo», dijo Mía volviendo a la sala, «ahora sí es nuestra casa de verdad». Don Chucho, que estaba firmando los últimos papeles con el licenciado Santillana, asintió con una sonrisa cansada, pero feliz. «Es suya, hija, de papel y de ladrillo. Nadie la sacará de aquí nunca más. Y yo, bueno, si ustedes me dan permiso, voy a traer mi catre para cuidarlas». «¿No?», gritó Sofía abrazándolo por las piernas. «Tú vas a dormir en el cuarto grande en la cama de papá y mamá. Tú eres el jefe de la familia ahora». Los abogados se despidieron con respeto, prometiendo gestionar todo lo referente a la herencia y las cuentas bancarias que se abrirían para asegurar el futuro de las niñas hasta que fueran mayores de edad. Esa noche no durmieron en el suelo. Don Chucho preparó una cena sencilla pero deliciosa en la cocina de gas. Las niñas se bañaron con agua caliente en una ducha de verdad, y al momento de dormir, el abuelo las arropó en sus propias camas. Pero antes de apagar la luz, Mía sacó algo de su bolsillo. Era la foto arrugada de su papá. La puso sobre la mesita de noche. Luego buscó en un cajón. Ahí estaba el marco de plata que Elena había vaciado. Con cuidado, Mía volvió a poner la foto en el marco. «Buenas noches, papá», susurró Mía. «Gracias por el regalo. Y gracias por enviarnos al abuelo». Pasaron las semanas. La vida en la casa de ladrillo rojo floreció. Con el dinero del oro, que resultó ser una cantidad considerable, pues don Samuel había pagado muy bien por la pureza del metal. Don Chucho no se volvió loco comprando lujos innecesarios. Primero arreglaron el techo, que tenía goteras. Luego compraron ropa adecuada para las niñas y las inscribieron en la mejor escuela de la región. El abuelo cambió sus harapos por ropa cómoda de campo, guayaberas limpias y pantalones de tela. Contrataron a una señora del pueblo para que les ayudara con la limpieza y la comida, generando empleo. Pero había algo que faltaba. Un domingo por la tarde, don Chucho llamó a las niñas al patio trasero. Había contratado una camioneta para traer algo desde su vieja choza en el cerro, que ahora quedaba abandonada. Aunque Chucho iba a veces a alimentar a las gallinas que regaló a un vecino, del camión bajaron un objeto pesado. Era la carretilla. Sí, la misma carretilla vieja, oxidada y abollada que había contenido el tesoro. Algunos dirían que era un traste viejo que debía ir a la basura, que era un recuerdo feo de los días de dolor. De hecho, un vecino le sugirió a don Chucho: «Oiga, don Chucho, tire esa chatarra. Se ve fea en una casa tan bonita». Pero don Chucho negó con la cabeza. «Esta chatarra salvó a mi familia», dijo el abuelo. «Esta chatarra nos enseñó que la bendición de Dios viene a veces disfrazada de prueba. No la vamos a tirar, la vamos a honrar». Mía y Sofía trajeron lija y pintura. Durante 2 días, abuelo y nietas trabajaron en la carretilla. Lijaron el óxido con paciencia, limpiaron el metal hasta dejarlo liso, y luego tomaron una decisión audaz. La pintaron de color dorado brillante. No era oro real, era pintura, pero brillaba bajo el sol como si fuera el metal precioso que una vez cargó.
Una vez seca la pintura, don Chucho la colocó en el lugar más visible de la casa, justo en el jardín delantero junto a la entrada principal. La llenaron con la mejor tierra negra, la misma tierra fértil que Mía quería usar para plantar verduras, y sembraron en ella las flores más hermosas: geranios rojos, margaritas blancas y lluvia de oro. La carretilla dorada se convirtió en un símbolo en el pueblo de San Lorenzo. La gente que pasaba por la carretera se detenía a mirarla. Veían aquel objeto de trabajo convertido en un jarrón de flores, resplandeciendo orgulloso. ¿Por qué tiene esa carretilla ahí, don Chucho?, le preguntaban los curiosos. Y don Chucho, sentado en su mecedora en el porche, viendo jugar a sus nietas sanas y felices en el jardín, siempre respondía con la misma historia. Les contaba sobre José, el padre trabajador. Les contaba sobre la madrastra que despreció la basura. Y les contaba cómo dos niñas inocentes encontraron la fortuna, porque estuvieron dispuestas a ensuciarse las manos para ayudar a su abuelo. Esta carretilla, decía Chucho señalándola con su bastón, nos recuerda que nunca debemos juzgar un libro por su portada, ni un regalo por su envoltura. La soberbia de Elena le hizo ver basura donde había un tesoro. La humildad de mis nietas les hizo ver una oportunidad de trabajo donde otros veían suciedad, y por eso Dios las premió. Con el tiempo las gemelas crecieron, se convirtieron en mujeres jóvenes estudiosas y de buen corazón. Nunca les faltó nada. Pero don Chucho se aseguró de que nunca se les subiera el dinero a la cabeza. El dinero es abono, hijas, les decía. Sirve para que crezcan las cosas buenas. Pero si lo amontonas y no lo usas bien, solo apesta. José desde algún lugar del cielo seguramente miraba esa casa, veía a sus hijas graduarse, veía a su suegro envejecer con dignidad y amor, y veía su vieja carretilla de mina ahora llena de vida y flores cuidando la entrada de su hogar. Su último viaje al río no fue en vano. Su sacrificio valió la pena. Amigo mío, amiga mía, esta historia llega a su fin, pero su mensaje se queda en el corazón. Vivimos en un mundo obsesionado con las apariencias. Como Elena, mucha gente corre detrás de lo que brilla por fuera: los coches, las casas, la ropa de marca. Y en esa carrera loca, desprecian lo que parece viejo, sucio o inservible. Desprecian a los ancianos, desprecian el trabajo duro, desprecian la humildad. Elena tuvo la fortuna en sus manos y la tiró porque venía cubierta de barro. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces rechazamos una bendición porque requiere trabajo, porque requiere esfuerzo o porque no viene en el empaque que esperábamos? Las gemelas nos enseñaron que el verdadero oro no es solo el metal amarillo. El verdadero oro fue el amor que tuvieron por su abuelo, las ganas de trabajar vendiendo verduras para no dejarlo morir de hambre, y la valentía de enfrentar la adversidad. El oro físico fue solo la recompensa añadida. Y aquí hay algo que quiero que te lleves hoy. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que la vida te ha dado basura en lugar de bendiciones, pregúntate esto: ¿has mirado bien lo que tienes? ¿Has limpiado la suciedad para ver qué hay debajo? Porque a veces lo que parece un problema es exactamente donde se esconde la solución. Recuerda siempre, la soberbia te puede hacer perder hasta lo que ya tienes, pero la humildad siempre te preparará para recibir lo que te mereces. No mires con desprecio la carretilla vieja de nadie, porque no sabes qué tesoro esconde su alma. Gracias de todo corazón por acompañarme en esta historia de lágrimas y triunfo. Ha sido un honor contarla para ti. Si sentiste alegría al ver a don Chucho triunfar y a Elena recibir su lección, te pido un último favor. Comparte esta historia con alguien a quien quieras mucho. Mándasela por WhatsApp o Facebook. Quizás alguien necesita escuchar hoy que la justicia divina existe. Y no te vayas sin comentar: Victoria. Si lo escribes, estarás decretando que en tu vida también al final todo saldrá bien. Suscríbete a Historias para Vivir y Soñar y activa la campanita. Mañana te espero con otra historia que te tocará el alma. Que Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.